Bueno, hoy tenemos un mensaje de la palabra de Dios muy relevante a la vida de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. A veces tenemos necesidades y hoy queremos hablar de esto, fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, de reconocer que tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Sean muy bienvenidos, qué bueno que están aquí. Escogiste un buen lugar para estar en esta mañana. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos aquellos que están aquí por primera vez con nosotros. Y cada día que nos reunimos queremos proclamar el mensaje del Señor, porque la fe en nuestras vidas viene por la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra confianza en Dios crece a través de esto. Y espero también que te conectes entre semana. Los estudios bíblicos de integración son los jueves a las 7, los da mi esposa Paola. Yo me conecto, generalmente saludo, estoy ahí presente en varias ocasiones. Los jueves a las 7 por medio de Zoom. Puedes ir a tuiglesiavida.com y ahí vas a encontrar el enlace. Así que si tienes poco en Iglesia Vida o tienes tiempo y nunca has tomado los estudios de integración, son para cada uno de nosotros. Y lo maravilloso es que puedes invitar amigos y familia de otros lugares. Tenemos hermanos en Cristo en la iglesia que han conectado familia de otros países, y tenemos personas, inclusive el ciclo pasado en Chile, que terminaba el estudio a las 2 de la mañana y había personas allá conectadas con un compromiso de aprender. Y últimamente se han estado conectando más y más pastores. Así que qué lindo que Dios nos permita poder ayudar a personas en otros lugares y también llevando la sana doctrina de la palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos un mensaje de la palabra de Dios muy relevante a la vida de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes ahorita mismo tienen necesidad de algo que están pensando? Quizá algunos dicen, yo necesito lentes, pastor. Hay gente aquí mismo y gente en Latinoamérica que dice, yo necesito lentes, pero no tengo para mandarme a hacer los lentes. Y mis lentes están todos rayados. Algunos dicen, necesito llantas para mi auto. Andamos que derrapando y no queremos tener un accidente. A veces tenemos necesidades, y donde se nota más es en las necesidades económicas. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo necesidad de una pareja. Yo ya estoy harto de esperar. Yo ya quiero enamorarme, encontrar al amor de mi vida. Estoy esperando y me siento como esas fotos de dice, esperando al amor de mi vida, y se ve una calaca en una silla esperando, ¿no? Y hay necesidades diversas en las que a veces nos sentimos que esperamos ya mucho tiempo. Bueno, quiero que sepas que la Escritura es muy clara de que tenemos un Dios que es un Padre celestial para nosotros. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre celestial para aquellos que están en Jesucristo. Dice el libro de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, que Cristo a lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero los suyos, ¿qué dice? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y hoy queremos hablar de esto, fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, de reconocer que tenemos un Dios que es nuestro proveedor, de un Dios que nos ama, de un Dios que podemos clamar a Él a través de la oración y que es nuestro proveedor. Hay un pasaje en Juan capítulo 6, verso 5 en adelante, donde dice, cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él. El pasaje dice que eran alrededor de 5,000 hombres, y dice que dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús decía esto para probarlo, porque ¿qué dice? Él sabía qué iba a hacer. Qué interesante, porque veo que las necesidades que tenemos, sea del ámbito que sea, necesidad relacional, emocional, necesidad física de sanidad, necesidad económica por la que estemos pasando, Dios conoce el camino. Y a veces nosotros nos privamos de encontrar soluciones porque no estamos viviendo conectados al fabricante. Dios te fabricó, Dios te hizo, Dios te conoce. Dios conoce tus pensamientos, tus necesidades. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, y Dios sabe el número de los cabellos de nuestra cabeza. Dios conoce nuestros pensamientos, pero muchas veces nos privamos de vivir en la provisión de Dios porque nosotros no estamos dependiendo de nuestro Dios, no estamos conectados con Él.
Y Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe por dónde están las soluciones. Jesucristo sabía lo que él iba a hacer, pero puso a prueba el corazón de Felipe y le dijo, ¿cómo vamos a salir? ¿De dónde vamos a comprar para alimentar a todas estas personas? Y sabía lo que iba a hacer. Y dice que Felipe le respondió, 200 denarios, muchísimo dinero de aquel entonces, 200 denarios, si compramos con 200 denarios pan, no les bastaría para que cada uno reciba un pedacito siquiera de pan. Y a veces nosotros hacemos nuestros cálculos igual y nuestros cálculos no nos dan. Y es sabio hacer cálculos. La Biblia dice, Jesús habla de contar el costo de seguirle, el costo del discipulado. Porque hablamos de las bendiciones de Dios, pero a veces no consideramos que va a haber rechazo, que va a haber familia que te va a criticar, que van amigos que te van a molestar por tu paso de fe de haber seguido a Jesucristo, que te van a reclamar que por qué te cambiaste de religión. Y aclaramos, no es una religión, sino una relación con Dios a través de Jesucristo. Va a haber personas que te van a criticar, va a haber un costo, en ocasiones vas a tener que dejar cosas que te gustan, que son pecaminosas, que no agradan a Dios, para seguir al Señor cada día. Hay que contar el costo del discipulado. Y Jesús dijo que qué hombre que va a construir una casa, una torre, primero no se sienta y cuenta si le va a alcanzar. Y qué rey que va a la guerra, primero no se sienta y hace estrategia y ve si puede o no hacer la guerra. Bueno, de la misma manera hay que contar el costo del discipulado y no está mal contar, pero hay ocasiones en que nuestras cuentas no dan y tenemos necesidad de algo y no podemos comprarlo. No podemos obtener una necesidad que tenemos como comprar tan solo un par de lentes para ver mejor, por dar un ejemplo. Entonces, dice la Biblia en el verso 8 que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? No, pues ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo estoy así todo amolado con mi salud? ¿Cómo voy a salir adelante? Bueno, es un paso a la vez, ¿no? Comienza, levántate de la cama, de esa silla que estás sentado todo el día. Pero es que me duelen las articulaciones. Bueno, pues cómprate una rodillera, úntate una crema ahí que te pueda ayudar y comienza a dar pasitos hacia la recuperación de tu salud. Muchas cosas que valen la pena en la vida se toman a base de pasos. Primero tienes que sanar tú y estar preparado para lo que Dios va a traer para tu vida. No es que yo soy un soltero, no he encontrado pareja. Bueno, ¿quieres una buena mujer? Sí. ¿Quieres una mujer que ame a Dios y que te respete a ti, que va a ser tu mejor amiga y que va a ser una mujer digna de confianza, que va a honrar el pacto matrimonial? Sí. Bueno, pues conviértete tú en un hombre de Dios. Comienza a levantarte un poquito más temprano, arrodíllate ahí en tu cama, ora al Señor, abre tu Biblia y comienza a conocer a Dios en un viaje de conocer a tu Padre Celestial. Empieza a ser formado en el carácter de Cristo. Son pequeños pasos. Pero delante de Dios, Dios quiere que todos mejoremos en las áreas en que fallamos. Porque todos tenemos faltas, incluyéndome yo, obviamente. Todos necesitamos la gracia de Dios y podemos mejorar. Entonces, una persona que es soltera, que quiere verse mejor, pues comienza a dar pasitos para verte mejor. Por lo menos peínate el gallo que tienes ahí parado, ¿no? Aunque sea agarra limón, no cuesta mucho. Trata de dar tu mejor cara. Son pequeños pasos para la provisión que necesitas. Y había un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Y qué dijo Jesús? Hagan que la gente se siente. Pero es que todavía ni hay comida, Jesús. ¿Por qué quieres que la gente se siente? ¿Qué le vamos a dar con tan solo 2 pescados y 5 panes de cebada? Hagan que la gente se siente. Entonces, si queremos nosotros obtener provisión, tenemos que empezar a caminar hacia esa provisión, claro, dependiendo de Dios. Es que quiero comprar una casa. ¿Ya hablaste con un prestamista a ver si calificas? No, se me hace imposible. Bueno, aunque sea imposible, habla. Ve qué necesitas tener para llegar allá. Por lo menos sabes si no puedes, ¿no? Por lo menos sabes cuánto te falta para llegar a poder. Dice que el número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes para mí lo que yo necesito, en tu tiempo perfecto, no en el mío, Señor. Te doy gracias desde ya por la esposa
que tú vas a preparar para mi vida, y te pido que tú guardes su corazón y la bendigas y la prepares para que cuando llegue yo la valore como un regalo precioso tuyo. Y dame el discernimiento para identificarla, Señor, para saber para evaluar sus valores, para ver si es una mujer que te ama, y hazme a mí un hombre de Dios que te ama, Señor, para que cuando me vea sea lo que ella está orando. Amén. ¿Sí? Y hay que enseñar esto a nuestros hijos también. Comienza a actuar hacia la provisión que necesitas. Es que necesito lentes y no tengo dinero. Bueno, averigua cuánto cuestan. Averigüe dónde hay ofertas, dónde están más baratos los lentes. Ve qué necesitas. Ponte en una cajita de ahorro y busca una manera de empezar a juntarlos, ¿sí? Para lo que necesitas. Y dice que Jesús hizo un milagro precioso. Dice que habiendo dado gracias, lo repartió junto con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, Dios muchas veces nos da de maneras inesperadas, cuando no veíamos por dónde, cosas que sacian nuestra necesidad. Y dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran. Dice la Biblia: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. A Él sea la gloria. Dios es poderoso para proveer, y muchas veces no sabemos ni de dónde el Señor hizo semejante milagro. Y dice: y los recogieron llenando 12 cestas. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta, el Mesías, que hablaba de Deuteronomio capítulo 18, que había de venir al mundo. Bueno, aquí vemos un milagro que exalta a Cristo. Cuando Dios provee cosas en nuestra vida, debemos exaltarle, debemos estar agradecidos. Las oraciones no solamente es dame, 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 necesito, 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 quiero, quiero, quiero. Dios, que me gane la lotería, Dios, que pueda conseguir la casa. Dios, se valen esas oraciones. Por eso es importante que tomes el discipulado de estudios de integración, porque hablamos de qué es la oración. Que la oración no solamente es pedir, también es confesar pecado, también es exaltar a Dios y tener una relación donde le amamos, le valoramos, le adoramos con todo nuestro corazón, porque Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros le demos gracias cuando Él provee lo que necesitamos. Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Dios quiere que nosotros intercedamos en oración por las necesidades de gente que amamos y conocemos. Y claro está que parte de la oración también es pedir por nuestras necesidades. En el Padre Nuestro Jesús les enseñó a orar, y parte de la oración era el pan nuestro de cada día, que decía: dánoslo hoy. No dijo los lingotes de oro del futuro y lo que voy a acumular, sino el pan nuestro de cada día. Y era: venga tu reino, hágase mi voluntad, no hágase tu voluntad. Jesús nunca enseñó a declarar. Declarar no es bíblico, y tienes miles de iglesias que dicen: y declaramos en el nombre de Jesús esto, y declaramos sanidad, y declaramos que el trabajo es suyo, y declaramos hecho, declaramos. Eso surgió en 1970. Por 1970 años de fe, bueno, desde el que resucitó Cristo en el año 30, por 1940 años, nadie supo qué era eso de declarar entre los cristianos. Es falsa doctrina. Y luego la gente se frustra porque declara cosas que no suceden, porque están practicando una práctica que no es cristiana. La Biblia nos dice: sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Es algo que tú pides, no es algo que tú declaras, porque Dios es soberano. Mi boca no tiene poder para declarar y que sucedan cosas. Dios sí tiene el poder, pero yo no soy Dios. Amén. Ok, entonces aquí vemos que la gente creyó en Jesús, y cuando Dios provee es para exaltarlo a Él. Bueno, quiero decirte que los momentos de necesidad que todos vamos a pasar en distintos momentos de nuestra vida son momentos en los que podemos conocer a Dios y su poder. Yo te puedo decir que cuanto más he conocido a Dios, no han sido en los momentos, han sido en los momentos difíciles, los momentos dolorosos, los momentos donde derramé lágrimas delante de Dios y le dije: Dios, ya estoy harto de esto. Donde le dije: Dios, ayúdanos. Dios, van a sacarle los ovarios a mi esposa, ya tiene 3 operaciones, hemos gastado todo nuestro dinero, estamos endeudados, nos vamos a quedar sin hijos y tenemos el anhelo de formar una familia. Señor, tú eres poderoso. Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra y creaste la vida, y tú puedes abrir
el vientre de mi esposa, ayudarnos en medio de estas circunstancias antes de que le saquen los ovarios por la endometriosis. Tú tienes el poder, Señor, de ayudarnos y de sostenernos y de proveernos. Y la casa donde estamos, Señor, que nos arden los ojos, que mi esposa duerme con una mascarilla porque quizá tiene asbestos y no se nos quita el picor de los ojos y no sabemos qué hay en esta casa. Y hasta mis suegros me ayudaron y nos prestaron dinero para poder ir a otro departamento cuando eran baratos en ese entonces. Señor, ayúdanos, Padre, no puedo. Todo se nos vino. Les he platicado en otras ocasiones. Se nos rompió la tubería en el invierno y era una reparación costosa. Se nos cayó un árbol de los departamentos de atrás sobre el deck contra la casa y había que reparar eso. La tubería reventada, la casa que tenía algo que nos picaba los ojos y tenía popcorn ceiling, le llama, en el techo, que quizá era el asbesto, no sabíamos qué era. Y mi esposa con 2 operaciones que no habían funcionado y otra más, y uno derrama lágrimas y uno dice: Señor, te servimos, te amamos, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo Dios? Si me sirves y me amas, nunca vas a sufrir. Nunca dijo eso el Señor. De hecho, muchas de estas circunstancias nos acercan a Dios como nunca. Y quiero decirle que parte de esa historia fue parte de la historia que yo estaba sirviendo al Señor. Cada domingo estaba en distintas iglesias ayudando a grupos étnicos. Tenía el seminario que ahora tengo bíblico en línea, lo tenía con varias iglesias. Y parte de eso fue una de las cosas que el Señor utilizó de llamarme de vuelta a ser pastor de tiempo completo. Parte de eso fue lo que Dios trabajó en mi vida de una manera especial para regresarme al pastorado que yo había comenzado plantando una iglesia como pastor. Y volteo hacia atrás y veo que Dios cumplió un plan perfecto, que de no poder tener hijos por 7 años, el Señor en su gracia nos dio 3. Y Señor, ya ahí párale, Señor. Nos dio 3 por su gracia. Hasta nuestro hijo chiquito llegó un día y dijo: papá, mamá, pedí a Dios por un bebé. Y a las 3 semanas salió Mía. Entonces Dios ha sido bueno, pero les puedo decir que los momentos de necesidad son momentos en los que podemos conocer a Dios y su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que no han sido los momentos más prósperos en que nos hemos postrado de rodillas y hemos exaltado el nombre de Dios por su provisión, que deberíamos hacerlo? ¿Cuántas veces pedimos por años algo a Dios? Insistentes, y cuando Dios nos lo da, le decimos: gracias, Señor, glorificado sea tu nombre, bendito eres, y lo mencionamos unas 4 o 5 veces, pero ya lo tenemos, ¿verdad? Y realmente Dios ha sido tan bueno en tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas. A veces nos fijamos en el punto negro, en lo que falta, en lo que falla, y nos hemos olvidado que somos tan bendecidos en tantas áreas que hay gente que quisiera cambiarte la vida de ellos por la vida que tú tienes y ni siquiera sabes qué tan afortunado y bendecido eres, que no estás cuadripléjico en una silla de ruedas, que te tienen que dar de comer por vía intravenosa o en la boca, o que te tienen que limpiar o bañar. ¿Qué daría esas miles de personas por cambiarte la vida que tú tienes por la vida que ellos ahora tienen? Y a veces solamente nos fijamos en la calamidad, y porque nos fijamos en la calamidad vivimos vidas desabridas, vidas amargadas, en vez de vidas de gratitud, de reconocer que aunque nuestra vida no es perfecta, Dios ha sido misericordioso con nosotros, que Dios ha sido bueno, que el puro hecho de vivir es un regalo de la gracia de Dios. En Génesis 22:14 hay un pasaje que habla de Yahweh Jireh o Jehová Jireh, Dios mi proveedor. Sabemos que Abraham iba por orden de Dios para probar su corazón a llevar a su hijo Isaac a ser sacrificado. Dios no iba a permitirlo, estaba probando su corazón. Eso era lo que hacían otras culturas a su alrededor, y era el hijo de la promesa, el que había esperado décadas y décadas de su vida para tener un heredero, y el Señor dice que lo entregue. Pero Abraham sabía, conocía el carácter de Dios, y si era necesario iba a obedecer a Dios. Pero vemos que Dios proveyó un animalito, el cordero, para ser sacrificado. Y lo que le decía Abraham a Isaac era que Dios proveería ese cordero. Y cuando encontraron ese cordero, y el Señor también detuvo la mano a través de su ángel, de que no ejecutara esa prueba de Dios,
Abraham dijo, el Señor proveerá. Y yo quiero que te quedes hoy en este mensaje de parte de Dios, sabiendo de que tienes un Dios que te ama y te conoce y conoce los anhelos de tu corazón. Dice en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, aprende a encontrar tu gozo en Cristo. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Las peticiones que son conforme a la voluntad de Dios. El Señor proveerá. Quiero que sepas que servimos a un Dios que provee. En Juan 16:33 Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero dio un mensaje de aliento a nuestras vidas y dice, estas cosas les he hablado para que en mí, no en las circunstancias, porque si ves a las circunstancias te vas a deprimir, te vas a desanimar, vas a querer tirar la toalla para renunciar, vas a querer entrar en un cuadro depresivo o en un cuadro de ansiedad. Pero Jesús dijo, para que en mí, en quién soy, en mi carácter, en mi poder, en mi amor, en mi gracia, para que en mí tengan o encuentren paz, tranquilidad, calma en nuestra alma, confianza de saber que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, tribulaciones, cosas que nos preocupan. Siempre estamos con algo que nos preocupa, ya sea económico, sea de salud, sea relacional, de alguna cosa en nuestra familia que no está bien. Siempre va a haber cargas que estamos llevando sobre nuestras espaldas. En el mundo tendrán aflicción, pero ¿qué nos invita Jesús a hacer, iglesia? Confía en el Señor. Créele a Dios de que Él tiene tu vida en sus manos, de que Él te va a perfeccionar a través de las aflicciones, que Él te va a formar al carácter de Cristo y que algún día estaremos en su presencia donde Él ha prometido que no habrá más llanto, tristeza ni dolor y que Dios mismo enjugará cada lágrima de los ojos de su pueblo. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los momentos de necesidad son momentos para ejercitar la fe. Ahí es donde se prueba la fe. No cuando no hay necesidad, no cuando todo está bien, no cuando estamos saltando en nuestra mejor condición de salud y no nos hace falta nada. Es en los momentos difíciles donde Pablo podría decir que sabía lo que era padecer necesidad, estar en la cárcel, estar con aflicciones, y podía decir, todo eso lo puedo en Cristo soportar porque Él es mi fortaleza. En el Salmo 103:13 dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor ¿de quiénes? De los que le temen. ¿Temes a Dios en tu vida? ¿Le respetas? ¿Le honras? Las decisiones de tu vida muestran que eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, que le honras con todo tu corazón. Bueno, la Biblia dice que Dios se compadece de los que le temen. Y en Filipenses 4:19, cuando termina su carta, Pablo, que le habían enviado una ofrenda sacrificial en su prisión en Roma, la iglesia de Filipos que él había plantado, dice, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos son pasajes muy bonitos que podemos memorizar, y cuando vienen momentos difíciles podemos decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el Salmo 37:25 dice el salmista reflexionando, dice, joven fui y he envejecido. Cada vez nos queda más ese salmo a muchos de nosotros, ¿verdad? Joven fui y he envejecido y no he visto justo, una persona que camina en la justicia de Dios, que Dios haya olvidado o desamparado. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Está reflexionando que Dios cuida de los suyos, cuida de los que le aman. Los momentos de necesidad, iglesia, son momentos para poner las cosas en perspectiva y confiar en Dios. No son momentos para tirar la toalla y apartarte del Señor, porque ¿sabes qué pasa? Que en esos momentos es donde Satanás llega y tienta, ¿no? Como cuando Jesús estaba con hambre en el desierto, ayunando, y llega Satanás y le dice, ay, a ver, si eres el Hijo de Dios, ¿no?
Di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, que dice que te va a salvar del... Y pone Satanás a veces ideas en nuestra mente de apartarnos del Señor o querer saciar nuestras necesidades fuera de la voluntad de Dios. Y son momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Pero son los momentos en los cuales tenemos que confiar. Pues, si es necesario, póstrate en tu cuarto delante de Dios de rodillas, derrama tus lágrimas y dile: Señor, aquí estoy. No veo tu mano, no sé de dónde va a venir la solución que necesito, pero sé que tú eres todopoderoso y puedes ayudarme, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Como decía Job, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Porque todo lo que tenemos es de Él y por Él y para Él. Y sin Él ni siquiera respiraríamos, ni siquiera existiríamos. Toda la gloria es de Él. Son momentos para confiar en Dios y también son momentos para tener perspectiva. Dice en Mateo 6:25, aquí está hablando de perspectiva Jesús. Dice: por eso les digo, no se afanen, preocupen. Una preocupación desmedida. Es normal preocuparse, es de humanos. Pero lo que no es correcto es que la preocupación se siente en el trono de nuestro corazón y toda nuestra vida esté basada en el temor, en el qué pasará, en el no lo voy a lograr, en el nadie me quiere, no veo que alguien me valore, que alguien me quiera, Señor, porque esas ideas vienen a la mente de nosotros como seres humanos. Dice: no se preocupen por su vida y por necesidades básicas. Es que tengo hambre, ¿no? ¿Con qué vamos a comprar la comida? Cada vez es más cara la comida. No se preocupen de qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Pues sí, no tienes abundancia de comida, pero comiste y está latiendo tu corazón y estás respirando y tienes la oportunidad de buscar un trabajo y hoy no te fue bien, o este mes no te ha ido bien, o este año no te ha ido bien, pero tu vida no se ha acabado. Puedes seguir adelante. Dice: y el cuerpo más que la ropa, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni veo chambeando a las aves, ¿verdad? Entrando a los turnos a trabajar. Dice: sin embargo, todas comen, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Jesús está hablando de poner en perspectiva que hay cosas que tenemos necesidad, pero la vida que tenemos vale más que la comida. La vida que tienes vale más que una casa que siempre has anhelado tener. El hecho de tener 2 piernas vale más que manejar un carro nuevo. Siempre hay cosas que podemos poner en perspectiva, que podemos decir: Dios ha sido bueno. Y Dios se pasa, la verdad que Dios se pasa con nosotros. Porque no solamente nos da lo necesario, a muchos de nosotros Dios nos consiente o nos ha consentido. Como decía Pablo: sé lo que es tener abundancia, sé lo que es tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. En Lucas 12:15 les dijo Jesús: cuídense. Había 2 hermanos que querían que decía: oye, dile a mi hermano que reparta la herencia de mi padre que murió conmigo. Dile que es lo justo. Y Jesús les dijo: cuídense de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el anhelo de tener más y más y más. Ahora, si tú quieres tener más para administrarlo bien, para bendecir el reino de Dios, la obra de Dios, para planear tu retiro y tu futuro, se vale, siempre y cuando no se vuelva en nuestro corazón una obsesión por la cual estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo con Dios, el congregarnos, nuestra familia. Tenemos que tener una vida en la que honramos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar. Dice: cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A lo mejor Dios está trayendo este mensaje para alguien entre nosotros que se siente ya sea obsesionado en solo pensar en los negocios, en el dinero, o alguien que se siente fracasado y sientes que no estás donde quisieras estar y le has dado con todo y te sientes infeliz. Y Dios te está diciendo: hijo, hija, la felicidad se encuentra en mí. La paz se encuentra en mí. Dice la Biblia: más vale legumbres donde hay amor, frijolitos donde hay amor,
que buey engordado o las mejores carnes selectas en donde hay odio. Y a veces pasa que nos desbocamos tanto por trabajar y nos estresamos tanto que muchos destruyen con sus manos su propia familia y están progresando, pero a costa de sacrificar a sus hijos y su matrimonio. Y Dios quiere que tengamos un orden correcto en nuestras vidas, que aprendamos a tener contentamiento. Decía Pablo, he encontrado que gran ganancia es la fe acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y hablaba de a tener contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? Que aprendemos a estar contentos aun cuando tenemos razones para no estarlo. ¿Ok? Eso es el contentamiento. Bueno, la vida consiste en tu relación con Dios y en la relación con la gente que amas. ¿Sabías, no? Lo he dicho muchas veces, que cuando la gente está muriendo, no está pensando, ¿por qué no hice más dinero? La gente está pensando, dile a mi familia que la amo. Dile a mi hija que me perdone. Dile a mis padres que me perdonen. Dile a mi esposa que me perdone. Dile a mi esposa que la amo y gracias por haber compartido su vida conmigo. Cuando la gente está muriendo, no está pensando en el carro que tienes o en el dinero que tienes, o si hiciste tu carrera o progresaste o si te fue bien en el negocio o no. La gente está pensando, Dios, perdóname, recibe mi espíritu. Señor, límpiame a través de la sangre de Cristo derramada por mí. Quiero saber que soy tu hijo. La gente que está arreglando cuentas antes de morir y está arreglando cuentas con su familia. Jesús, ¿qué dijo? La vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y no estamos diciendo que está mal tener bienes, está bien prever, pero no consiste la vida en eso. Dios, iglesia, no siempre nos da todo lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos, porque Dios es nuestro proveedor. Y Dios está más interesado en tu carácter que en tu dinero. Dios es un Dios que provee las necesidades de sus hijos. Dice, todo el que pide, decía Cristo en Lucas 11:10, ¿qué dice? Recibe. Pero pastor, yo le he pedido mucho a Dios. Ok, ¿cómo está tu vida de obediencia? ¿Qué pasaría si Dios te da ahora mismo lo que tanto le has pedido? ¿Lo vas a usar para bien? ¿O te vas a acercar más al Señor y le vas a servir? ¿O te vas a sentir independiente y te vas a alejar de Dios? Qué tremendo que tengamos que hacernos esa pregunta, porque es obvio que si Dios nos bendijera, ¿qué tendríamos que hacer? Estar rendidos a servirle en gratitud. Amén, iglesia. Pero ¿la realidad es esa o la realidad muchas veces es otra? ¿Qué pasaría si el Señor te bendice en gran manera, financieramente, o te da, no sé, le agradecerías y vivirías para Él? Pero aquí dice, el que pide recibe. Y ahora no solamente es pedir, también el que, ¿qué dice? El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Oiga, ando buscando trabajo, no necesita a alguien que le corte el pasto. Oiga, yo aquí estoy listo para trabajar. Oiga, ¿no quieren ustedes lonches o comida? Porque estamos haciendo unas tortas muy buenas. Tortas en Sudamérica son pasteles y en México son tortas de jamón y queso, ¿no? Estamos haciendo unos burritos, unos taquitos, y sé que aquí hay 10 personas trabajando. Vamos y se los repartimos porque hay necesidad económica, ¿no? El que llama, se le abre. El que busca, halla. Y el que pide, se le da. Y a veces no tenemos provisión porque no pedimos, no buscamos y no llamamos. Es que yo, Señor, te pido una esposa. Y cuando llegas a la iglesia hay una muchacha bien bonita, soltera obviamente, y ni siquiera te acercas. Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí en la iglesia. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Gracias, yo me llamo Juan. A veces no hacemos lo que nos corresponde. Y no clamamos a Dios, porque aquí está hablando de pedir a Dios. Y dice, o supongan, dice, que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le vas a dar una piedra a tu hijo cuando tiene hambre? Comida, papá, tengo hambre. Después, depende de la edad, ¿verdad? Le vas a dar, ten una piedra. No, pues no le vas a dar una piedra a tu niño de 2 años. Le vas a dar de comer. O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente para que lo pique en lugar de un pescado?
¿Qué nos está diciendo? Que Dios es un Dios amoroso. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor. ¿De quiénes, iglesia? De los que le aman y de los que le temen. Amén. Bueno, dice en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, ¿verdad? Ya lo oímos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira, Pablo había enfrentado una situación que el texto no nos dice qué es. Algunos piensan que es una enfermedad en sus ojos, porque por causa de una enfermedad les llevó el evangelio a los Gálatas, tuvo que viajar quizá por alguna razón de buscar medicina. Pablo ponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Pero él mismo padeció necesidades, como esa enfermedad de los ojos. Y aquí dice, para impedir que me enalteciera, porque dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pensaba que los cristianos estaban mal, que Cristo no había sido el Mesías. Entonces tuvo un encuentro con Jesús y él se metió a las Escrituras y estaba fascinado de ver la verdad de Jesucristo. Y Dios le permitió en su gracia a Pablo tener revelaciones espirituales de Dios, donde dice que fue llevado a la presencia misma de Dios, al tercer cielo. Y él había visto la gloria de Dios y él quería proclamar a Cristo. Y dice, para impedir que me enalteciera, que yo me creyera más por lo que pude ver, me fue dada un aguijón, así como cuando te pica una avispa, ¿no? Una espina. Dice, en la carne, un mensajero de Satanás que me ponga unas buenas bofetadas. Eso dice, que me abofetee. O sea, yo creo que eso es algo de parte de Satanás que Dios está permitiendo, así como Dios permitió tocar la vida de Job, que Job era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Quizá alguno de ustedes dice, pastor, a mí Satanás me tiene bien abofeteado, ¿no? Pero a veces Satanás quiere destruirnos y distraernos. Y dice que le fue dado un aguijón, una espina. La espina duele, ¿verdad? Un aguijón duele. Yo no sé qué estás enfrentando, querido hermano, querida hermana en Cristo, pero quiero que sepas que como seres humanos vamos a enfrentar espinas en la carne. A lo mejor la espina es una enfermedad. Para otros a lo mejor la espina es la suegra, ¿no? No. Para algunos la espina va a ser algún hijo rebelde. Ojalá tengas una buena suegra como la que yo tuve, suegrita, le mando un beso. Sí, pero a algunos nos va a tocar alguna situación que va a traer dolor en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero mira lo que dice Pablo. Acerca de esto, de esta espina, de este dolor, 3 veces he rogado. Me imagino a Pablo de rodillas llorando. He rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, Pablo, te basta mi gracia, mi amor compasivo, la compasión que tuve de ti cuando eras un perseguidor de la iglesia, mi presencia fortaleciendo, te basta. O sea, en pocas palabras Dios le dijo, no me place o no es lo mejor para tu vida que yo quite de ti este aguijón que te está causando tanto dolor. Aunque tú eres mi siervo y me amas y te has conducido en integridad conmigo, vas a tener que aprender a vivir con ese aguijón, pero no estás solo. Te amo, sé por lo que estás pasando. Dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice la Escritura, el Señor sabe lo que es el dolor y el sufrimiento porque lo sufrió en carne propia en la cruz, al ser abofeteado y escupido y rechazado y traicionado. Y dice, Pablo, te amo y voy a permitir esto en tu vida hasta que estés en mi presencia. Y dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona. ¿En qué cosa? En la debilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí en Iglesia Vida porque un día pasamos necesidad y no nos quedó más que volcar nuestro corazón delante de Dios y aprendimos a conocer su paz, su gracia, su presencia? Yo creo que muchos de nosotros estamos aquí a través de un trato de Dios, a través del dolor. Y dice, pero Dios, dice la versión Dios habla hoy, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Me encantó cómo se oye en esta versión. Mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Por eso, decía Pablo, prefiero sentirme, ¿qué cosa?
tranquilo de mi debilidad. Señor, este es un problema. Casi no veo con mis ojos. Señor, esta diabetes que tengo que aprender a controlar y checármela y tratar de caminar y ver lo que como y me ha quitado calidad de vida, Señor. Pero ayúdame, Dios, que en esta carga que llevo aprenda a tener tranquilidad y paz en Cristo. Sentirme tranquilo de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí, porque ven la fortaleza que el Señor te da. Dice el verso 10, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén a que lo que nos ha hecho fuerte nuestro caminar con Dios son las dificultades, son las necesidades, y que cuando Dios provee y suple, nos damos cuenta que tenemos un gran Dios que nos ha sacado adelante, que ha sido fiel con nosotros y que vale la pena seguir a Jesucristo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, decía el Salmo 59:9, a causa del poder del enemigo, ¿qué dice? Esperaré en ti. Quiero que pienses en eso, enemigo que te está quitando la paz. A causa de esta preocupación, a causa de esta situación con mi hija, con mi hijo, a causa de esta situación financiera que estamos pasando, a causa de esta situación, ¿qué le vamos a decir al Señor? Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Amén. A causa de esta situación esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios está más interesado, iglesia, en tu prosperidad espiritual que en la material. Mira, hay un pasaje que les quiero leer rápido, en Ageo 1:5 al 6. El pueblo había regresado a Jerusalén, habían reconstruido sus casas, ya las tenían adornadas, habían chambeado y chambeado y chambeado y trabajado para reconstruir Jerusalén, que había sido destruida. Los que habían regresado con Zorobabel de Babilonia, del exilio, de la cautividad, esta era la casa de mis abuelos 70 años después, al fin la voy a reconstruir toda quemada. Ya la habían adornado y estaba el templo de Dios destruido. Entonces Dios trae al profeta Ageo y al profeta Zacarías y les dice: construyan mi casa, mi templo, para que me adoren, para que me busquen, para que busquen mi rostro. Pero la gente estaba muy ensimismada solo en su casa, no en la casa de Dios, en el templo. Entonces Dios les dice: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, están trabajando la tierra, pero no les produce tanto. Trabajas, te pagan, se te ven la renta y ya no te alcanza, ¿no? Siembran mucho y recogen poco. Comen y se quedan con hambre, no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y su ropa no les abriga. Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Es como que trabajaste, te pagan y de repente se te pierden los dólares y el dinero que trabajaste todo un mes. Es como lo echas en un saco roto, tiene hoyo el saco, todo lo que trabajaron se va. Y Dios estaba diciéndoles: hey, construyan mi casa, enfóquense en mi reino, busquen las cosas del reino de Dios y verán cómo yo abriré las ventanas de los cielos, bendeciré. Y ese es el profeta Ageo que les habla esto. Y quiero hablar esto porque estamos hablando de que Dios es nuestro, ¿qué, iglesia? Nuestro proveedor. Pero muchas veces queremos un cristianismo fácil donde decimos: nunca pongo a Dios en prioridad, no honro a Dios con mis finanzas, no honro a Dios con mi tiempo, no honro a Dios con mi vida. Pero clamo y le digo: Dios, dame, y dame lo que necesito, y dame lo que necesito. Y estoy en gran necesidad, pero dame, y Dios no me da. La pregunta: ¿estás honrando a Dios? Es importante considerar esto porque es un mensaje bíblico. Es un mensaje bíblico. Dice: pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, dice en Malaquías, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, para saber que Dios es nuestro proveedor, también es importante saber que Dios quiere nuestro corazón y nuestra obediencia, iglesia. En Deuteronomio 8:2, Moisés les recordaba, Dios por medio de Moisés, y les decía: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto,
Y Dios permitió que fueras afligido en el desierto, sí, para afligirte, para probarte lo que había en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón. Muchas veces Dios en las necesidades prueba lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros desesperados, algunos reniegan de la fe. Pues yo necesito una mujer. ¿Me la des o no? Yo me la consigo por mi parte, Dios. No te necesito a ti, ¿no? Y prueba lo que hay en nuestro corazón. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Dios permite que pasemos por esas cosas, pero Dios también nos sustenta y es bueno. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿No te das cuenta que Cristo es suficiente hasta que te das cuenta que Cristo es todo lo que tienes, ¿no? Todo lo que, el único con el cual puedes anclar tu vida para ser tu proveedor y sustentador. Hermanos, estamos poco a poco ya concluyendo este mensaje, pero quiero que te pongas a pensar. Todos tenemos áreas de necesidad, de provisión. Quizá alguien está ahorita atormentado con una depre, con una ansiedad que no puedes contigo mismo, ¿no? Te falta paz en tu alma. Quizá necesitas fortaleza. Quizá necesitas ayuda para salir de una tentación. Dice la Biblia que poderoso es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación traerá también una salida. Quizá estás enfrentando un problema de salud. Quizá necesitas un trabajo, porque el que tienes no es suficiente o no tienes trabajo. Bueno, quiero que recuerdes que Dios es tu proveedor. Que Dios, si le has entregado tu vida a Cristo y lo has recibido como tu Salvador, Él es tu Padre celestial. Y Él te ama. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen y le buscan. Hermanos, los momentos de necesidad son momentos para confiar en Dios, pero también son momentos para actuar. Quiero aclarar esto, porque es importante ver que en nuestro pasaje que comenzamos, Jesús no apareció peces y panes del aire, ¿verdad que no? Dice que uno de sus discípulos, Andrés, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Dios muchas veces provee a través de las personas. Dios muchas veces provee a través de las puertas laborales que se abren. ¿Quieres una pareja? Hay un congreso de jóvenes cristianos. Vete al congreso de jóvenes cristianos. Pon tu mejor sonrisa. Vístete de una forma que te veas bien guapo, bien bonita. Y ve y extiende tu mano. Hola, Dios te bendiga. Y conoce personas, ¿verdad? Es que le pedí una pareja a Dios, no ha caído del cielo. Pues no te va a caer del cielo. Tienes que buscar, pero con discernimiento y con paciencia. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y repartan. Había cosas que los discípulos tenían que hacer y que la gente también tenía en obediencia que hacer. Muchas veces Dios, iglesia, en la provisión, hay cosas que Él espera que tú hagas y que no estás haciendo, y por eso estás donde estás, buscando esa provisión, pero no estás buscando, estás esperando, imaginando que la provisión va a caer sin hacer tú nada. Le decía a una persona que quiero mucho esta semana que hay una frase que se habla acerca de las iglesias que dice: tu iglesia está perfectamente diseñada para producir los resultados que produce. Y pensé en la gente también, que a veces nuestra vida, no siempre, la vida es injusta. Hay gente que sufre divorcios, que sus maridos abandonan a la mujer, que tuviste que sacar adelante a tus hermanos y nunca pudiste estudiar para tener una mejor carrera, aunque sea una carrera técnica, para tener un mejor trabajo. Pero Dios te ha dado una mente, Dios te ha dado manos hábiles. Recuerdo que yo tenía un primo que era el primo pobre y vivía en una casita de lámina. Vino a visitarnos, gran necesidad padecía en Reynosa, Tamaulipas, cuando vivimos allá. Y cuando se regresó al área de creo que era como los Mochis por allá, puso un puesto de hot dogs y empezó a envolver el hot dog en tocinito y la cebollita frita, y
guacamole, le empezó a ir muy bien y empezaron a venir carros y carros a comprar sus hot dogs. Y después le fue muy bien y ya pudo rentar un lugar más grande y luego puso creo que 2 carros de hot dogs, luego se compró una camioneta y ya el primo pobre se volvió el primo rico. Una persona emprendedora que quiso salir adelante. Entonces dice en Proverbios 6:6, anda a ver la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que tiene que hacer, ¿qué hace? Chambea, ahí andan todas, llevando su hojita, llevando su comida y se la pasa una a la otra y trabaja y trabaja y trabaja las hormigas. Dice, nadie les tiene que andar diciendo lo que tienen que hacer. Y nosotros, si nadie nos dice, algunos se acuestan, prenden la televisión y la panza crece, o agarran el celular y nada más se echan en el celular. No hay ambición de la buena, no de la mala, ambición de decir, vamos a hacer planes. Señor, ¿cómo podemos usar nuestra vida para bien? ¿Cómo podemos planearlo mejor? Señor, si no se puede, a ti la gloria, porque tú eres mi contentamiento. Pero si se puede, Señor, muéstranos por dónde, ¿no? Entonces no tiene nadie que le ande atrás de ella, pero dice que asegura su comida en el verano y la almacena durante la cosecha para que cuando llegue el invierno, allá en sus túneles abajo de la tierra, tienen sus provisiones guardaditas de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque chambean, porque trabajan, porque se esfuerzan. Sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Basta ya de dormir perezoso. No le vaya a dar un codazo a su marido ni a su mujer ahí. Basta ya de estar acostado mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir tanto o dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará como un bandido armado. A veces no se nos prende el foco, no planeamos, no consultamos a gente que pueda ayudarnos. Y entonces decimos, Señor, sé mi proveedor, ayúdame. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y algunos tienen un mal carácter, espantan a todas las muchachas, ¿sí? No se meten con el Señor para ser hombres de Dios y luego le reclaman a Dios porque estoy soltero. No siempre, hay excepciones. Yo he conocido gente muy valiosa de mi propia familia que oramos y decimos, pero ¿por qué está soltero? ¿Por qué está soltera? Tiene todo para ser un gran partido, una persona que tiene mucho que dar, ¿no? Y si es así, descansa en el Señor, haz lo que te corresponde. Pero también hemos visto esos familiares que por mucho tiempo no le hablaban a otras personas, no se movían, por eso estaban solteros, ¿no? Bueno, mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 18. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Hello, ¿hay alguien ahí? A lo mejor alguien está ahorita pasando por un problema que dice, Señor, necesito que seas mi proveedor. Pero la pregunta es, ¿has sido obediente a Dios en lo que te corresponde? ¿Has hecho lo que? Es que no tengo trabajo. Y pues si no tienes trabajo, haz salir a buscar trabajo, tu trabajo. ¿Sí? Es que ya fui a 7 lugares. ¿Y cuánto tiempo tienes sin trabajo? 4 meses. Deberías haber salido a 100 lugares, no a 7. ¿Sí? Hay ocasiones que estamos donde estamos por nuestra negligencia. Y por nuestra negligencia se nos hunde el techo. Y por pereza se nos hacen hoyos en el techo. Quiero ayudarte a considerar eso, querido hermano, para que sepas que Dios es tu proveedor. Y Dios no te va a dejar solo ni sola. Pero también Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Hay cosas que te corresponden hacer a ti. Preguntar y averiguar. Planear en base a tus opciones. Prepararte para que cuando llegue el momento puedas obtener la provisión que necesitas. Como hablaba del soltero que quiere prepararse, por lo menos peinarse, verse bien, arreglarse los dientes si puede y tiene los medios para hacerlo. Sí, así como cuando vas a vender un carro, tienes que arreglarlo para que se vea bonito y te lo quieran comprar, ¿no? Que una muchacha te quiera comprar, que te vea y dice, este es un buen muchacho, con amabilidad, trata a los demás bien, se viste bien,
se peina, ¿sí? Prepárate, toca puertas, porque el que pide, se le da. El que llama, se le abre, ¿verdad? Y el que busca, encuentra. Y hay cosas que tú tienes que actuar y accionar, que no te van a caer del cielo como el maná, porque Dios te ha dado una mente y una capacidad y unas manos para trabajar y un corazón para rendirte a Él, para buscar su voluntad, el Espíritu Santo para discernir, consejeros sabios entre hermanos en Cristo que pueden orientarte y ayudarte. Y a veces un consejo sabio te puede ahorrar de muchísimo dolor. Un consejo sabio te puede ahorrar casarte con la persona equivocada. Un consejo sabio te puede ayudar a no divorciarte. Un consejo sabio te puede ayudar a que no te metas en una deuda que no puedes pagar. Un consejo sabio te puede ayudar a que lo que ibas a comprar te sale muchísimo más barato. A lo que pensabas imposible, Dios lo hace posible. Dios nos ha dado consejeros y dice: en la multitud de consejeros, dice la Escritura, está la fortaleza. Así que tienes a Dios, tu Padre Celestial, tienes al Espíritu Santo si eres un hijo o hija de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No estás solo, no estás sola. Hay cosas que te corresponden hacer a ti. Si tienes necesidad de provisión, llévate en tu corazón que puedes preguntar y averiguar, planear en base a tus opciones, prepararte, tocar puertas, actuar y accionar. Y eso es lo que te animo a hacer, iglesia. Mañana tempranito, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No se afanen, no se preocupen desmedidamente por nada, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente que no conoce a Dios buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a orar. Inclina tu rostro en tu lugar. Señor, gracias porque tú eres un Dios proveedor y misericordioso. Podemos recordar lágrimas derramadas, oraciones que con tantos años o tiempo procuramos delante de ti. Tu palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Podemos recordar que tú, Señor, nos has ayudado, nos has amado, nos has bendecido, Señor. Nos has dado salidas en momentos difíciles que hemos pasado. Y por eso te alabamos, te glorificamos, y por eso nuestra fe, Señor, se ha afianzado en ti. Porque hemos visto al Señor Jireh, a nuestro proveedor, que en tu gracia nos has ayudado. Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo. Te pido que el corazón de mis hermanos y nuestro corazón se alinee contigo, Dios, para poder, Señor, experimentar tu provisión y tu gloria en nuestras vidas, para darte gracias y vivir para ti, Señor. Saber que los días de dolor no necesariamente son nuestro destino, porque con Cristo hay una vida nueva, una vida abundante que tú viniste a darnos, una vida donde podemos volver a comenzar, una vida donde podemos encontrar plenitud y provisión en ti, Señor. Te pido que tú llenes de sabiduría a tu iglesia, a tu pueblo, de confianza en ti, que profundicemos nuestra relación contigo en medio de nuestras necesidades y recordemos que tú eres el que multiplica los peces y los panes, que tú eres nuestro proveedor, que tú, así como un padre se compadece de los hijos, te compadeces de los que te temen, Señor. Glorifícate en este lugar, glorifícate en la vida de mis hermanos. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, iglesia, y hay algo que Dios habló a tu vida, ahí en tu lugar, levanta tu mano y dile: Señor, gracias por hablar a mi vida. Ayúdame, Señor, a confiar en ti en estos momentos difíciles. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ayúdame, Señor, a tener contentamiento a pesar de las circunstancias difíciles. Fortaléceme, Señor, glorifícate. Señor, provee, Dios. Quiero reconocerte, Señor, cuando tú obres
esto que he clamado a ti, esta provisión, Señor, de que necesito en mi vida. Padre, tú conoces a tu pueblo, bendíceles y trata con ellos de forma personal, Señor, y que este mensaje no sea echado en un saco roto, sino que sea puesto en lo más profundo del corazón y cambie nuestra perspectiva de vida y nuestra confianza en ti. Te alabamos y te amamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.